Nos queremos meter con la perspectiva de género en la educación, y no solo en la educación sexual integral, sino en toda la educación atravesada por la perspectiva de género. Tenemos, como siempre, como cada noche, a nuestros invitadas. En este caso voy a presentar primero a Cecilia Merchán, que es compiladora del libro Ni Una Menos desde los primeros años, además exdiputada nacional. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Muy va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por gracias. invitarme. Y está también con nosotros Soledad Cuadri, que es integrante de la Red PAR, periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, muy muchísimas gracias. Lau Pantano, Manolo Lafuente, ¿cómo Hola, les va? Cayo, ¿qué tal? Muy bien, Bien, muy bien, excelente. Miércoles pasado por agua en Córdoba y bueno, por mucha piedra también en la zona de Sierras Chicas. Muchísimo por nuestros pagos. Así es todo lo que fue Mendiolaza, Villa Allende, un kilo. Un colegio, el patio del colegio, el lugar que es de la recreación, de la diversión, donde los niños y las niñas salen al recreo, en general está dominado y está jerarquizado. Y está jerarquizado en espacios masculinos prioritariamente, incluso el juego. Es muy reciente que el juego de la pelota también las chicas. Que lo incluyen a las mujeres, claro. Que es fantástico, pero es reciente, Sí, es nuevo. sí. Entonces, incluso todavía pienso yo que le hacen bullying a las chicas que juegan a las pelotas o a los chicos que no quieren jugar a la pelota, ¿no? Desde lo más mínimo hasta la actitud mínima, hasta lo más grande, todo atravesado por la perspectiva de género. ¿Qué perspectiva de género tenemos hasta hoy y cuál queremos que sea la perspectiva de género de aquí en adelante? Hablamos de perspectiva de géneros y hablamos de una escuela y una educación muchísimo más inclusiva. Vamos a ver el informe que tenemos para hoy y luego charlamos acá. Dale. La incorporación de la perspectiva de géneros en la escuela se hace indispensable porque todavía en la educación, a través de los textos, se producen prácticas sexistas que invisibilizan a las mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre, además de no tener en cuenta aspectos diversos que forman parte de la actualidad. Pienso que también es una tontería eso de que las mujeres y los hombres tienen que estar estructurados a hacer algo y esto es esto para los hombres y esto es esto para las mujeres, que me parece que está mal. Yo pienso que desde mi generación y de la escuela podemos hacer que esto cambie y para que todos seamos iguales. Para muchos especialistas, la perspectiva de género es necesaria para formar sin discriminar ni excluir y hacer tomar conciencia a las nuevas generaciones. La educación con perspectiva de géneros logra el crecimiento personal de los alumnos despojados de todo tipo de prejuicios. Es un buen punto de partida lo que planteaba la producción con respecto a esta primera pregunta y tiene que ver con que el niño adquiere la perspectiva de género que alguien le da y que alguien de alguna forma le formatea, digamos, ¿no? O sea, adquiere esa mirada porque vino desde arriba. Lo contaminamos de alguna u otra manera al niño, en lugar de depositar ahí toda la confianza para que esto vaya creciendo y depositar ahí todo lo nuevo para que vayamos avanzando, seguimos y vamos en contra de lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral, vamos en contra de lo que va marcando además el avance en la sociedad, ¿no? Me parece que está bueno poder pensar que no es que le vamos metiendo algo en la cabeza, sino que es algo que tenemos tan introducido en nuestra propia vida, en nuestra propia cultura, está como metido, viste, en nuestro ADN, ni nos damos cuenta muchas veces en ese ADN cultural, no natural, ¿no? Sino en nuestra cultura, está tan metido en nosotros que decimos, ¿qué vamos a trasladar a los niños y a las niñas si en nuestras propias vidas no podemos revisar de qué manera hemos sido formados y hemos sido criados en esta cultura? Nadie de nosotros nació en la luna, ni hombres ni mujeres, todos y todas hemos nacido acá, por lo tanto nos vamos haciendo de acuerdo a esta cultura. Y me parece que es importante lo que vos decís porque tener en cuenta, y está muy bueno que podamos ver en varios días dentro de un programa qué pasa con la infancia, porque hoy estamos hablando muchísimo de infanticidios, estamos hablando de casos como que nos afectan socialmente, hay una gran movilización social porque no queremos más muertes de mujeres y muchas veces disociamos eso de esta cuestión de la educación. Y está totalmente atado, totalmente ligado, todo en nuestra cultura es el caldo de cultivo de esos
femicidios que después nos espantan. Claro. Entonces me parece que es muy importante poder ver, bueno, lo que veíamos en el informe, no solamente en el patio, ¿no? Ustedes decían, no vamos a hablar de educación sexual, nosotros decimos toda educación es sexual. Es sexual. Sí. Toda educación es Tal sexual, cual. hasta en la matemática. O sea, si vos tenés un problema en matemática que dice, la mamá fue a comprar manzanas, peras y alcauciles. El papá fue a trabajar y puso 7 clavos y no sé qué. Ya estás haciendo una división sexual del trabajo. En un ejercicio de matemáticas. La mamá fue a hacer las compras mientras el papá fue a buscar el dinero. Exactamente. No, y y hablas eso es para otra Claro, y aparte estás hablando de una familia heteronormativa donde no las mamás tienen un rol asignado socialmente, doméstico, y el papá es... Claro, cuando hablamos de perspectiva de género y que atraviese la educación es de manera transversal, desde la matemática hasta educación sexual o biología, si se quiere, ¿no? Historia, pero en la historia... hablando de las mujeres que fueron parte de la historia, en los libros de historia las mujeres no aparecen. ¿Cómo empezamos a plantear este avance o cómo empezamos de alguna manera a romper estas estructuras cuando hoy en Córdoba, y esto ocurre por un caso testigo que me contaron hace muy poco en un colegio católico muy afamado de la zona sur de la ciudad de Córdoba, llaman a los padres de un niño porque juega el 90% del tiempo con mujeres y no con compañeros varones en el recreo? Digo, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Si hoy, 2017, y estamos hablando de esto en televisión, esto pasó hace una semana, sigue ocurriendo esto, que llamen al padre porque les preocupa que el niño juegue con niñas y no con niños. Bueno, a ver, justamente les entregaba, porque entre las múltiples actividades yo soy muy precarizada, no solamente soy, mi parte de militancia es la Red PAR, pero además trabajo en diversos programas que justamente hacen a las políticas públicas, y uno es la Escuela Libre de Violencia de Género, que se está llevando adelante desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación en una alianza, formando justamente con perspectiva de género a quienes están educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro. Esto no es una tarea que vas a ver fortalecida de la noche a la mañana. Aparte, ya es muy importante que el tema esté en la agenda, que se hable y que se replanteen esas maneras de generar educación, ¿sí? Esto que entre en todos los niveles, en toda la educación, no solamente en las docentes que están en las escuelas, sino también en los institutos de formación de docentes. Claro. A mí me parece que es muy importante justamente poder revisar no solamente la formación de los docentes y cómo lo llevamos adelante, sino cómo toda la sociedad en su conjunto va hablando de estas cosas, porque es cierto que no solamente pasa en una escuela, pasa en un montón de lugares que vienen, nosotros también trabajamos con docentes y presentando nuestro libro, hablamos con docentes todo el tiempo por la provincia y por todo el país, y aparecen siempre casos o dentro de la escuela, de una docente que dice, yo le avisé a la mamá que al nene le gusta el rosa, todo el tiempo ve rosa, como que ella tiene que anunciar que hay un problema, o al revés. Lo bueno es que en ambos casos siempre hay alguien que ve que está mal anunciar que, o sea, que es normal que un niño quiera jugar con el color que quiera. Pero es grave, es grave porque es a nivel institucional, digo, pero también pasa que el padre por ahí busca ayuda porque ve que en su casa está pasando esto. Lo que digo es que está bueno que podamos ver que o en la escuela, o en la casa, o entre amigas y amigos, o en algún lugar, alguien dice, juega con el color que quieras. O sea, que eso se vaya dando y que lo profundicemos es fundamental. Y por supuesto que en todas las estructuras podamos formar a quienes forman, así como tenemos que formar también a quienes juzgan posteriormente. Estamos en un caso ahora, el de Dayana, que es un caso muy complejo, porque justamente una justicia que tiene una mirada totalmente contraria, o una parte muy importante de la justicia, que tiene una mirada contraria, una mirada de género, puede hacer un desastre en la vida de esa joven que ha vivido una situación súper traumática. Y que la ha vivido toda su vida y atravesada por diferentes tipos de violencia, ¿no? Que todas las instituciones tienden inevitablemente a afianzar el status quo. Exacto. La escuela se llama escuela normal. Ahora decime que es normal. Sí. Mark Twain escribió alguna vez, gran humorista, gran escritor, decía, tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. Ya, hay mucha cosa. Por otra parte, hay en alguna cosa que leí Lau, decía que como la iglesia, me quedé con lo católico, que como la escuela no daba abasto, que la familia tenía que hacerlo. ¿Y la familia dónde sale si no ha ido también a la escuela? Claro. En fin,
hay un circuito bastante vicioso y maligno para mi según mi punto de vista. Por supuesto, la igualdad total, lisa y llana también es, digamos que hasta aburrida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no creemos en la igualdad, creemos en la diversidad. Tenés que ver qué decía. Ahí está, que está bueno, porque no hay nada más aburrido. Hay algo en nuestro... ¿Qué te parece? En algún lugar que sea todo igual, no, jamás, no nunca. existe. Entonces, ¿por qué tendríamos que comparar un ombú con un álamo? O sea, no hay por qué comparar. Son diferentes y tienen que vivir felizmente, ¿no? Bueno, nosotros en esto poder ver que el ser diversas, nos hace muy bien. Y que cuando pensamos en estas cosas, y que pensar en formas de familia diferentes, por eso creo que matrimonio igualitario fue una ley que amplió, rompió con un montón de cosas que tienen que ver con lo que vos decías, con status quo, ¿no? Bueno, ¿por qué no pueden dos hombres o dos mujeres criar a un niño o una niña? Y que de hecho es algo que empieza a suceder, que yo siempre digo, siempre sucedió, porque a mí me crió mi mamá y mi abuela, ¿no? O sea que sí, a mí me criaron... Sos pre-ley vos. Entonces, bueno, como poder ver qué cosas, cómo se van moviendo todas estas cuestiones, y también revisar. A mí me parece muy importante revisar que cuando hablamos de esto no es que hablamos de una libertad por fuera de no sé qué, es la libertad y la justicia, porque nada de esto, cuando nosotros pensamos en una infancia, pensamos, ¿qué necesita la infancia? Comida, educación, techo. Pensamos en todas estas cuestiones que hacen a la justicia. Cuando esto no falta, nos parece que faltan elementos de justicia. Si un niño o una niña son limitados también a la hora de poder expresarse, o a la hora de ocupar los espacios, a la hora de el tipo de juegos y juguetes que pueden utilizar, los colores que pueden utilizar, también hay un elemento de injusticia. ¿Por qué a una niña que le gusta el azul tiene que usar el rosa todo el tiempo? Claro. ¿Por qué a un en niño ese sentido, claro. Y eso perdón, ¿no? Pero eso posteriormente va formateando una sociedad muy injusta que termina en casos densos, en justicia densa, en educación, que marca todo esto de una manera como muy fuerte, sí, ¿no? También, pensaba, y el otro día también justamente hablábamos algo de esto, que tiene que ver con la cuestión de identidad, ¿no? Esto que está atravesado y que muchas, muchas mamás, muchos papás dicen, no, o sea, queremos diferenciar, nena, varón, queremos marcar esto es para vos y vos podés elegir, pero esta es tu identidad, digo, está muy marcado, está como muy cruzado, es bastante complejo. Yo sí creo, y estoy muy de acuerdo que la escuela debe ser quien lleva adelante todas estas cuestiones de tratar de enseñar, de educar, de evitar la discriminación, por supuesto. Tenemos que educar a los docentes, que me parece lo más importante, porque los niños siempre van un paso más adelante, pero muchas veces tenemos maestros que van un paso atrás y que no permiten y que no dejan al niño ser. Claro. ¿Qué pasa con el tema de la ley de educación sexual? Que lo planteamos justamente el otro día. No se está aplicando en muchos colegios. Claro, no se aplica ni como ley de educación sexual, ni todo lo que la ley contempla para las demás asignaturas y materias, digo, para todo el sistema educativo. Hay algo que no se está teniendo en cuenta en relación a eso, y es que, obviamente, es decir, uno al no aplicar la ley está entrando, está cometiendo un delito. ¿Sí? O sea que perfectamente se podría denunciar la no aplicación de una ley, como la ley de educación sexual. Pareciera que prefieren cumplir un delito a tener que enseñarle a un niño que pueden casar dos hombres o dos mujeres, ¿no? Sí, digo, pero de verdad. Es decir, en este sentido no habría tanto problema con los matrimonios. No, es un ejemplo burdo, claro, ¿no? Pero estamos hablando de que estamos dejando afuera del sistema educativo, por ejemplo, a las identidades trans. Claro. ¿Sí? Porque los niños y las niñas trans muchas veces son aceptados en el seno de la familia, se permite esa construcción por parte de ese niño que está en un proceso, o esa niña que está en un proceso de descubrirse, pero en la escuela son vulnerados sus derechos al momento de que no se puede identificar como se concibe, ¿no? Entonces la gran mayoría de esos niños y esas niñas abandonan el sistema educativo. ¿No? Claro. Sí, lo terminan expulsando, lo termina actualmente llevando tenemos 33, según el relevamiento que podemos hacer dentro de la universidad, 33 personas trans. Es poquísimo. Es muy poco, aparte en la comunidad universitaria que tenemos. Y son derechos que están pidiendo no solamente porque nos atraviesa en todo sentido, es decir, la educación nos forma no solamente como trabajadores del futuro, sino como estudiantes del futuro, y en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Es decir, no hay trans, las personas no contratan a personas trans, no
decir, salió, de hecho el otro día cuando lo hablábamos también, que jardines de infantes no contratan a profesoras, a docentes trans porque... ¿qué van a pensar los padres? Y bueno, y como esos ejemplos muchísimos. Vamos a hacer el primer corte de la noche y vamos a seguir hablando qué pasa con la escuela, qué pasa con la educación, qué pasa con los padres también y de qué manera podemos ir revirtiendo esto, cómo se van a dando estos cambios. Son cambios estructurales, son cambios grandes que de a poco, pero bueno, nos tenemos que empezar a preguntar y tenemos que empezar a hablarlo y a exponerlo también. De esa manera va a ser mucho más fácil. Hacemos un corte, cuando volvemos seguimos con esto, tenemos música en vivo. Hoy es miércoles de Tendencia con grandísimos invitados y muchísimo más. Estamos en vivo hasta las 10:30 de la noche. Ya venimos.